el título es ecosistema y los subtítulos que vamos a tratar es ecosistema terrestre, ecosistema acuático y los factores bióticos y factores abióticos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo quiero que para iniciar sepamos qué es un ecosistema. ¿Ya? Un ecosistema, ¿qué es? Fíjese que nosotros vamos a decir que un ecosistema o son sistemas en donde hay vida. Un ecosistema es cualquier cosa, pero que pueda tener vida. Puede ser un tronco de árbol, si ahí en el tronco de árbol viven insectos, viven gusanitos y qué sé yo, es un tronco donde hay vida. Puede ser un ecosistema, no puede, sino es un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema? Porque hay vida, ¿ya? Si es un charco de agua, si hay vida dentro de ese charco, hay animalitos, es un ecosistema, ¿ya? Vamos a decir entonces que es un ecosistema. Dice, es la unidad natural de partes vivas e inertes que interactúan para producir un sistema estable, en el cual el intercambio entre materia viva y no viva siguen una vía circular. O sea que allí en ese lugar hay materia que da vida y que pueden vivir. Eso es un ecosistema. Los organismos de una comunidad y los factores abióticos asociados con los que están en la interacción. Los factores abióticos son los factores que no tienen vida y los bióticos son los que tienen vida. Dice, es cualquier lugar o medio donde se encuentran interactuando los seres vivos, factores bióticos, y los no vivos, factores abióticos. Hay una interacción porque los factores abióticos le están dando vida a los factores bióticos, a los que tienen vida. Entonces, interactúan, ¿verdad? Dentro de ellos se interactúan porque no podría haber vida si no hay un factor que nos dé vida. A nosotros que nos da vida, el aire, ¿verdad? Los alimentos, cuánto no nos da vida. También dice, es un conjunto de seres vivos en un mismo medio y de los elementos no vivos, vitalmente unidos a ellos. Hay organismos vivos que están viviendo de esos organismos que no tienen vida. Y muchas veces también los organismos vivos dan la existencia de esos que no tienen vida, porque el abiótico no tiene vida, solo tiene existencia. Son sistemas termodinámicamente abiertos que reciben del exterior el sol, la materia orgánica y los transmiten a los ecosistemas vecinos a través del flujo de materias o los movimientos de individuos migratorios, los que migran, se van de un lado a otro, también llevan y traen, ¿verdad? Y están dando vida. Eso es un ecosistema. Entonces usted me va a decir que un ecosistema puede ser un bosque, un ecosistema puede ser un río, puede ser el mar, quiere decir un tronco, puede ser algo en donde hay vida y que hay factores bióticos y factores abióticos. Si no, escríbalo. Un factor biótico es el que tiene vida. Un factor abiótico es el que no tiene vida. Y ese que no tiene vida es un factor que tiene existencia, pero que le está sirviendo al biótico porque le está dando vida. ¿De acuerdo? Ya la otra vez hablamos de los factores que tienen vida, quienes son los que nacen, crecen, se reproducen, tienen vida y se mueren, ¿verdad? En cambio, los otros factores tienen existencia, pero ahí están. Ahora, los tipos de ecosistemas. Ahí tenemos nosotros un ecosistema terrestre porque está dentro de la Tierra. Aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre está formada por los continentes o islas, que son la porción seca del planeta. Allí tiene asiento los ecosistemas terrestres continentales, la mayoría de los cuales se localizan en el hemisferio norte. Las alturas de la masa terrestre son elevadas desde el nivel del mar hasta elevaciones
montañosas de aproximadamente 9,000 metros de altitud, como el Monte Everest en Himalaya, dice. La mayoría de los seres vivos terrestres se distribuyen en los primeros 6,700 metros, aunque se han hallado esporas de bacterias y hongos en las atmósferas a mayores alturas. O sea que ahí hay vida. Y muchas veces cuando es demasiado alto, pues ya cuesta encontrar vida. ¿Por qué? Porque el frío no permite la vida, ¿ya? Pero está hablando que se ha encontrado algo, algunos vestigios contra más altos es. Pero estos ecosistemas terrestres son todos estos lugares donde hay vida. No solo la vida de los animalitos, también la vida de nosotros, los seres humanos, ¿ya? Nosotros vivimos en un valle, por ejemplo, un valle, en ese valle hay vida, hay minerales, hay cosas, agua y todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Por eso podemos vivir allí, si no, no podríamos vivir. Igualmente los animalitos encuentran su alimento, su calor, su temperatura, para poder vivir en ese lugar. Esos son los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas acuáticos, o sea, que donde hay agua, ¿verdad? Los ecosistemas acuáticos incluyen las aguas de los océanos y las aguas continentales, o sea, las aguas dulces o las aguas saladas. La oceanografía se ocupa del estudio de los primeros y de los segundos. En este último grupo no solo se consideran los ecosistemas de agua corriente y los de agua quieta, que ahí está estancada, ¿ya? Sino también los microhábitats de manantiales, o sea, hay otros pequeños, son microhábitats, o sea, huecos de árboles o incluso las cavidades de las plantas donde se acumula agua. Cada uno de estos cuerpos de agua tiene estructuras y propiedades físicas particulares con relación a la luz, la temperatura, las olas, las corrientes y las composiciones químicas, así como diferentes tipos de organización ecológicas y de distribución de los organismos. O sea que hay una gran cantidad de ecosistemas y dependiendo de los factores que tenga, cómo ese compuesto, qué sustancias químicas tiene, qué tipo de agua tiene, qué tipo de temperatura, hay pequeñísimos ecosistemas, ¿ya? Porque así es su lugar. Dice, puede ser el tronco de un árbol o de una planta en donde hay agua, donde hay vida. Así es también el tipo de vida que hay, la especie de vida de animalitos que ahí podemos encontrar. Va a depender mucho de estos factores como es el clima, como lo es el agua, como es las corrientes que hayan, puede ser de aire o de agua o cualquier otra cosa, va a permitir la vida o no la va a permitir, pues. Y ahí los tenemos. Eso es entonces un ecosistema. Quiero que me comprendan bien lo que es un ecosistema. Ejemplos de ecosistemas: un lago, una selva, un pantano, un prado, una sábana y un bosque. Esos son ejemplos donde puede haber, pero hay aún más pequeños, por eso dice hay micro, ¿no? Porque son pequeños. También yo en clases anteriores hablaba de que aquí nosotros en Guatemala tenemos hasta microclimas y dependiendo de ese clima, así va a ser la vida de los animalitos, porque ustedes van a ver que los animales, según los etólogos, ellos se adaptan y no todos los animales se pueden adaptar a cualquier medio, sino que es lo que pasa, se tienen que cambiar, algunos cambian de medio, viajan, se transportan de un lado a otro, pero otros no pueden, sino que lo que pasa es que se extinguen y se termina la fauna, los animales se van terminando. ¿Por qué? Porque no se adaptan. Las plantas, algunas se adaptan, otras no. Igualmente los animales, algunos se adaptan,
otros no. Y cuando no se adaptan, pues se extinguen, se mueren, se terminan. Entonces los ecosistemas son de vital importancia para que tengamos variedad de la fauna, ¿ya? Y los climas, variedad de la flora, variedad de los tipos de ecosistemas que se tienen. Porque usted va a ver, si hablamos simplemente de una laguna, si es de tierra fría, el agua es muy fría, no cualquiera. Y si estamos en un lugar cálido, el agua es más calientita, a veces hay más vida. Entonces depende cómo sea, ahí está. Pero yo creo que me da a entender de lo que es un ecosistema. Ya le hablé de los ecosistemas terrestres, de los ecosistemas acuáticos. También ya le dije cuáles son los factores bióticos y los factores abióticos. Un factor biótico es aquel que tiene vida y el otro es aquel que da vida. Componente de los ecosistemas o factores bióticos o abióticos. Los factores bióticos son aquellos componentes de un ecosistema que poseen vida. Esos son los factores abióticos. Son los componentes de un ecosistema que posee vida, los que componen, los que dan la vida y que permiten el desarrollo de la misma. O sea que porque hay factores abióticos que permiten el desarrollo de la vida de otros seres, es que existe un ecosistema, porque no se llama ecosistema si no están los dos, pues. En general, los factores bióticos son los seres vivos. Ejemplo, animales. Esos son los factores bióticos. Los vivos, las plantas, los hongos, bacterias, etcétera. Todo aquello que nace, crece, reproduce y se muere. En cambio, los que solo existen están dando la vida. Los factores abióticos son aquellos componentes de un ecosistema que no requieren de la acción de los seres vivos o que no poseen vida. Es decir, no realizan funciones vitales dentro de sus estructuras orgánicas. Los factores abióticos se clasifican en factores abióticos químicos y por ejemplo, composición del suelo, agua, aire, todo esto, pero los factores abióticos químicos son factores abióticos físicos, por ejemplo, la lluvia, ¿verdad? Son situaciones físicas que hay, y los factores del suelo, agua, aire, intensidad de la luz solar, sustancias químicas, temperatura. Estos son los factores abióticos, ¿ya? Porque están dando vida. Usted va a ver que los factores físicos como la lluvia da vida. Cuando llueve viene vida hasta de las plantas, crecen las plantas y se multiplican los animales, ¿ya? La descomposición del suelo también que tiene el suelo permite la vida de las plantas. ¿Por qué? Pues según los factores que tiene. Entonces ahí se produce determinada planta según la composición del suelo. El agua o aire también, intensidad de la luz solar, porque el sol también da vida, ¿verdad? Pero a veces quema, ¿verdad? Si es que no todas las plantas lo aguantan y algunas lo necesitan. Hay sustancias químicas y la temperatura, el calor, por eso les decía, en clima frío hay un tipo de vegetación y si va así el clima cálido, otra vegetación, hay diferencia dentro de los lugares cálidos y fríos con la vegetación que se tiene y los animalitos también. Algunos se adaptan, les decía, otros no, igual que las plantas, algunas se adaptan a diferente clima y otras no, son exclusivamente de un solo clima. Eso es lo que es realmente los factores abióticos y los factores bióticos y abióticos. Son los que nosotros estamos viendo. También hay una interacción entre los organismos. Hay un antagonismo. La palabra antagonismo quiere decir una lucha de contrarios entre ellos. Es una competencia. Es la interacción entre individuos de la misma especie. Competencia que utiliza el mismo recurso o existen en cantidades limitadas. En general, es la lucha de dos individuos por obtener un recurso o bien escaso. Ustedes van a ver que entre los animalitos hay lucha para poder sobrevivir, haciendo uso de las habilidades entre los recursos por los que los organismos luchan. Están
pareja, alimento, especie, agua, sitio de apareamiento, etcétera. O sea, por buscar pareja, por buscar alimento, hay un antagonismo, hay una lucha entre los mismos seres vivos. El espacio donde ellos viven, el agua que necesitan, el sitio del apareamiento donde pueden reproducirse. Entonces, esto es importantísimo que nosotros veamos lo que es el antagonismo. Es una lucha dentro de ellos mismos, una lucha, incluso las plantas tienen lucha para sobrevivir, ¿ya? Hay una depredación dentro de ellos porque se comen unos y los otros, se matan unos y los otros. Es la